Dios les bendiga, mis amigos amados, hermanos en Cristo. Les saludo en el amor del Señor. Este es su hermano Eli Nieves de la Iglesia de Dios Central, que pastorea el doctor reverendo José Daniel Montañez, a quien damos un gran saludo y le damos las gracias por la oportunidad que nos da de poder traer la palabra del Señor en esta hora. Terminando la semana pasada con el estudio bíblico del Salmo 91, esperamos que haya sido de grande bendición. Comenzamos un nuevo estudio esta semana basados en el libro Una vida más que maravillosa. 9 decisiones que transformarán tu vida hoy, por el doctor David Jeremiah. Solamente tenemos la versión en inglés, pero vamos a estar traduciendo sus enseñanzas y trayéndolas al tiempo de hoy. Este libro es más nuevo que el anterior. Este libro fue escrito en el 2017. Antes de comenzar con el primer tema, vamos a hacer una oración para que el Señor dirija nuestros pensamientos, dirija nuestra fluidez de palabra y que este mensaje llegue al corazón y a la mente de todos los que lo escuchen en el momento en el que sea transmitido o más tarde, cuando tengan el tiempo y el espacio en sus vidas. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, reconociendo que tú eres Dios sobre todas las cosas, que tú eres nuestro Señor, que tú, Padre Santo, nos has traído a este tiempo, Señor amado, para traer una palabra que cale en lo profundo del corazón y de la mente de mis hermanos y de todos aquellos que escuchan, para transformar y cambiar sus vidas, Señor amado. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti como instrumento, esperando que tu voz, Señor amado, sea la que sea escuchada por la mente y el corazón de mis hermanos, y que el mensaje de tu palabra haga lo que fue enviado a hacer a través de ella, Señor. Te rogamos, Señor, por cada uno de ellos, y te rogamos que tomes control de toda actividad espiritual en este momento, Padre Santo, y que permitas que solamente la fluidez de tu espíritu sea lo que se esté moviendo en el corazón, en la vida y en los hogares que nos están escuchando en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Pues como les dije, mis hermanos, comenzamos un estudio nuevo, una vida más que maravillosa. 9 decisiones que transformarán tu vida hoy, por el doctor David Jeremiah. Comenzamos con el primer tema, y el primer tema para esta serie es obstáculos para una vida más que maravillosa. Y comenzamos con la lectura, y más adelante vamos a hablar un poquito sobre de qué estamos hablando. La lectura para el día de hoy es en Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Romanos capítulo 8, versos 28 y 29, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Damos gracias al Señor porque esta palabra es bien veraz, es una palabra que abre el conocimiento, el entendimiento y la mente a una cosa muy importante, y es a lo que queremos entrar en esta serie. Es el pensamiento que dice, también los predestinó. Y si nos vamos un poquito más adelante, dice, porque a los que antes conoció, y ahí hay una coma, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso es todo un pasaje, ¿ok? Y de eso es que se trata esta serie, ¿ok? De cómo, por haber sido predestinados, a lo que fuimos predestinados fue a que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, ¿ok? La verdad central para esta lección es nuestra salvación originalmente ocurrió en un momento en el tiempo. Pero el trabajo de nuestra salvación, que es conformarnos a la imagen de Cristo, toma una vida entera. Amén. Los propósitos para esta lección son, número 1, entender la salvación.
Número 2 es entender las obras de la salvación. Y número 3 es entender la espiritualidad. ¿Okay? Este libro específicamente habla sobre el fruto del Espíritu y cómo manifestando el fruto del Espíritu es que vamos a lograr una vida más que maravillosa. Amén. La introducción dice: ¿es la salvación el final? Una vez ya somos salvos, ¿ahí se acaba todo? La respuesta a estas dos preguntas es no. Y añado: la salvación es el comienzo de la visión final. La salvación es el comienzo de la visión de lo que será el final. El ser salvos, eso es la visión de lo que va a suceder al final de todas las cosas. Lo que quiere decir es que cada día la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca. Porque la Biblia dice que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, describiendo el tiempo literal en el que estamos viviendo, dice: erguíos, porque vuestra redención, vuestro intercambio, ¿okay?, vuestra mudanza está cerca. ¿Qué clase de personas deberíamos ser en medio de la sociedad tan caótica como la que estamos viviendo? Fíjate que este libro fue escrito en el 2017. Esta pregunta es literal de ese libro. Yo la copié de ese libro. ¿Qué clase de personas deberíamos ser en medio de una sociedad tan caótica como la que estamos viviendo? ¿Qué clase de personas espera Dios que seamos con lo que está pasando a nuestro alrededor? Esta pregunta también literalmente la copié del libro. Y la respuesta es: Dios espera que seamos personas contra las cuales no haya ley. Mira qué tremendo. Y esto tiene una base bíblica. Y es Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. Donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios quiere que seamos instrumentos en los cuales y a través de los cuales se manifieste el Espíritu Santo. Y eso es lo que se llama una vida más que maravillosa. La vida abundante en Cristo. Esa vida para la cual Él vino, para que nosotros la tuviéramos, esa vida abundante. Amén. En esta serie estaremos discutiendo las 9 dimensiones del fruto del Espíritu, una dimensión a la vez. ¿Okay? Esta vida, hermanos, es imposible tenerla sin el Espíritu Santo, pero es posible tenerla con el poder y la presencia de Dios. ¿La estás viviendo ya? Y si no, ¿qué nos lo está impidiendo? Hay 3 obstáculos que tenemos que remover, y es lo que vamos a comenzar discutiendo en el día de hoy. Número 1 es la malinterpretación de nuestra salvación. Y muchas personas dirán: hermano Eli, ¿cómo te voy a decir que después de yo tantos años conocer al Señor, estoy malinterpretando la salvación? Sí, lamentablemente hay muchos creyentes que malinterpretan la salvación. La malinterpretación de nuestra salvación comienza cuando decimos que fuimos salvos, refiriéndonos a nuestra salvación como que pasó hace mucho tiempo, como que pasó algo del pasado. Cuando la palabra de Dios habla de la salvación en los 3 sentidos del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Cuando pensamos y decimos: ¿quién es nuestra salvación? Te lo voy a contestar esa pregunta con otra pregunta. ¿No es acaso nuestra salvación Jehová Dios mismo? Porque cuando Juan está recibiendo la salutación de Jehová a las 7 iglesias del Apocalipsis, en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 8, Jehová se identifica a sí mismo para ser reconocidos por aquellos que son salvos. Dijimos que la salvación se presenta en 3 sentidos: el pasado, el presente y el futuro. Apocalipsis capítulo 1 y verso 8 dice: yo soy el alfa
y la omega, el principio y fin, dice el Señor. Y mira cómo se describe: el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. De esa manera, hermanos, queda comprobado que nuestra salvación no está ligada a un solo sentido del tiempo, sino que va desde el momento en el tiempo en que la recibimos y se trabaja por el resto de nuestras vidas. Primero, nosotros hemos sido salvos. En un momento en nuestro pasado, nosotros pusimos nuestra confianza en Dios y recibimos nuestra salvación. Fuimos lavados con la sangre del Cordero y perdonados de todos nuestros pecados y de la condenación que merecíamos por nuestros pecados. Eso se llama redención. Él tomó nuestro lugar y en vez de nosotros ser castigados y condenados por el pecado, Él fue castigado y condenado por nuestro pecado. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es la promesa de la redención. La Biblia, cuando dice la Biblia que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, son las arras del Espíritu. ¿Okay? Es lo que vamos a intercambiar para entrar en el reino de Dios por la eternidad. Fuimos separados para recibir el galardón de acuerdo a cómo hayamos trabajado nuestra salvación desde ese momento. Y no se confunda. Yo no estoy diciendo trabajado por nuestra salvación, porque la salvación, por la salvación no se trabaja, pero la salvación tiene que ser trabajada diariamente. Segundo, somos salvados diariamente del pecado y de los poderes de las tinieblas de este siglo que operan en el hombre de pecado y en la sociedad en que vivimos, para hacernos caer y que perdamos los beneficios de esa salvación. Los mismos beneficios de la salvación que mencionamos la semana pasada al terminar la serie de estudios bíblicos sobre el Salmo 91. Los beneficios son, pero no están limitados a sanidad, rescate, libertad, seguridad, protección y provisión. Y finalmente, seremos salvos por toda la eternidad al vivir eternamente con Cristo en su reino. Por tanto, la salvación es un elemento que ocupa los tres sentidos del tiempo humano, que nos libra de la penalidad del pecado, del poder del pecado presente y de la presencia del pecado futuro. Lamentablemente, muchos creyentes están estancados en su pasado y para ellos la salvación representa la liberación del estado en el que se encontraban antes. Ellos reconocen que fueron salvados de algo, pero fallan en reconocer que fueron salvados para algo. Amén. Ser creyente no es el fin de un estilo de vida, sino es el comienzo de un estilo de vida aún más maravilloso. Así que nuestra salvación no es solamente el hecho de que fuimos salvos, sino también el hecho de que somos salvos hoy, somos salvados del pecado. Fuimos salvos del pecado, de la condenación. Somos salvos del pecado y de la condenación hoy. Y por la eternidad en el reino de Cristo estaremos libres, total y absoluta y permanente y eternamente libres del pecado. ¿Ven? Ahora, el punto número 2 es la aplicación incorrecta de las obras. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice la palabra. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y mira lo que dice al final. No por obras, para que nadie se gloríe. Lo que establece que no fuimos salvados por nuestras buenas obras, sino que fue por la gracia de Dios que fuimos salvados. Nosotros no fuimos salvados porque éramos buena gente. El Señor no me salvó porque yo era buena gente, porque yo era un buen muchacho, no. Me salvó porque era un malvado. Por mis obras no fue que me salvó. Me salvó por la gracia de Dios y porque puse mi fe en Jesucristo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, dice Tito capítulo 3, verso 5. Lo que también dice que fuimos regenerados
que quiere decir que fuimos generados de nuevo. Y vamos a entrar un poco en la semántica de este verso, porque la palabra generación quiere decir producción, quiere decir engendro, quiere decir, está hablando del proceso creativo de la reproducción. Y cuando le añadimos el prefijo re, que significa repetir o hacer de nuevo, y también significa intensificar. Escucha lo que dice Tito en el capítulo 5 y verso 3. Lo que nos está diciendo es que nos salvó cuando nos generó o nos engendró de nuevo con una nueva identidad y una mayor intensidad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando Jehová creó al primer hombre, a Adán, ¿okay?, lo creó y le dio potestad sobre todo lo que está en la tierra. Pero cuando fuimos salvados y fuimos recreados, reengendrados, regenerados en el Espíritu, no solamente nos fue dada toda autoridad sobre la tierra, sino que en el nombre de Jesús, que fue quien nos regeneró, fuimos aumentados, aleluya, fuimos intensificados a no solamente tener autoridad sobre lo que está debajo de los cielos, sino también sobre lo que está en el ambiente espiritual. No solamente en lo físico, terrenal, sino también se nos ha dado autoridad sobre las potestades espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tomas la vida pasada, cuando tomas la manera vieja de vivir, bendito sea el nombre del Señor, y la quita y la engendra de nuevo, nos creó, nos intensificó, nos dio poder, nos dio autoridad, nos dio gracia y acceso. Y esta vez no nos engendró de la carne, sino que nos engendró del Espíritu. El propósito de nuestra regeneración y renovación en el Espíritu es que fuéramos creados de nuevo según Cristo para hacer las obras del Espíritu. No fuimos salvados por las buenas obras, sino para buenas obras, que son las obras del Espíritu, porque dice la Escritura que el que hace las obras de la carne heredará corrupción, de la carne heredará muerte, pero los que viven y hacen las obras del Espíritu heredarán vida eterna. Muchos creyentes aún piensan que porque fueron salvados por gracia y no tuvieron que hacer nada para solamente recibir la salvación, pueden permanecer pasivos en cuanto a la salvación. Piensan que no tienen que hacer nada, sino que esperar a que llegue el reino de Dios para vivir eternamente con Él. Yo lo que tengo es que quedarme tranquilo, no pecar, tú sabes, mantenerme en mi carril, seguir corriendo la carrera. Si no puedo correr camino, si no gateo, porque lo que tengo es que esperar a que ocurra la redención sin tener que hacer nada. Pero eso no es cierto. Fuimos salvados a una vida activa de obras, igual que la vida de Cristo Jesús sobre la tierra. Jesús le dijo a toda la gente que le predicó que Él había venido no a hacer sus propias obras, sino para hacer las obras del Padre que lo había enviado. Porque Él vino del Padre. Porque el Padre y Él son uno. ¿En qué? En el Espíritu. De esa misma manera, Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo y nosotros somos uno, porque Él vive en nosotros. Por consiguiente, el llamado de obras de Jesucristo es también el llamado de obras para todo aquel que ha creído en su nombre, para todos aquellos que han sido salvados por la sangre derramada en el Calvario por el Cordero Inmaculado de Dios. Fuimos salvados a una vida activa de obras, igual que la vida de Cristo Jesús sobre la tierra. Así que no nos confundamos. La salvación es de ayer,
La salvación es hoy y la salvación es futura. Las obras tienen que demostrar la salvación. Tienen que demostrar esa regeneración, ese renuevo, ese reengendro. Tienen que demostrarlas. Porque fuimos llamados a hacer las mismas obras que Jesucristo hizo. Porque la Biblia dice que las obras que yo hago, que los que creen en mi nombre, a los que creen en mi nombre, las obras que yo hago, ellos también las harán. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidas al Padre, lo recibiréis, porque yo voy al Padre. ¿Por qué? Por cuanto hemos sido salvados por la sangre del Cordero. Por cuanto hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Por cuanto hemos sido reengendrados en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que hacer las mismas obras que hacía Jesús. El punto número 3 es la idea errónea sobre la espiritualidad. Muchos maestros se refieren a la vida espiritual como la vida de profundidad, una vida de significado espiritual. Y en esencia es una vida que se aleja de nosotros y se acerca a Dios, de nosotros como seres humanos, y se acerca a Dios para poner toda nuestra confianza en Él. Y eso es bueno. El problema es que muchos de ellos continúan diciendo que esto es para que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros sin que tengamos que hacer absolutamente nada. Y ahí es donde está el error. Porque esta visión, ¿okay?, sobre la espiritualidad disminuye la responsabilidad cristiana, la responsabilidad que cada creyente tiene de mantenernos en búsqueda de una vida espiritual más profunda y más elevada. Sí, Dios es quien hace la obra en nosotros cuando nosotros activamente buscamos que Él la haga. La razón primordial por la cual el cambio espiritual ocurre no es solo por el deseo de la benevolencia de Dios, sino es por nuestra actitud y deseo activo de que Él nos cambie espiritualmente. De otra manera, sería algo forzado y Él no fuerza ni obliga a nadie a cambiar. Nuestra espiritualidad es tan activa como nuestras obras, no es pasiva. Nuestra espiritualidad es algo que hay que buscarlo, que hay que anhelarlo, que hay que desearlo, que hay que estar activos en eso. En nuestra espiritualidad hay que estar activo para que nuestro espíritu vaya tomando control sobre la carne. Tiene que ser ejercitado y fortalecido y alimentado. ¿Cómo? A través de una búsqueda espiritual más profunda con el Señor. Y eso toma tiempo. No sucede de inmediato, ni todo a la misma vez. Es un proceso activo de cambio. No porque eres salvo, eres espiritual. No porque eres salvo, vas a entrar en el reino de Dios eternamente solamente por ser salvo. No. Hay unas obras. Hay unas obras que demuestran a Dios y demuestran al ser humano que te mira que eres salvo. Esas obras son nuestra manera actual en la que debemos vivir. Y esas obras son de las que vamos a estar hablando mientras vayamos discutiendo el fruto del Espíritu. En conclusión, habiendo nosotros ya identificado 3 obstáculos que se interponen entre nosotros y una vida más que maravillosa, ¿dónde vamos a empezar? ¿Cómo vamos a empezar este cambio? Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Es un buen lugar donde podemos comenzar, porque mira lo que dice. Ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros
produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira que el apóstol no está diciendo que trabajemos por nuestra salvación, porque como yo dije al principio, por la salvación no se trabaja, sino que nos dice que nos ocupemos en ella. Eso quiere decir que hay unas obras de salvación que nosotros tenemos que estar ocupados en ellas. Nos dice que nos ocupemos en nuestra salvación. La razón es porque la salvación es un estado en el que hay que ocuparnos como creyentes. Hay que darle el valor que merece y requiere el valor que merece y requiere para que sus beneficios sean reales y para que se manifiesten en nosotros. Seguido por la alineación de nuestras obras a las obras del Espíritu, que son las obras para las cuales fuimos salvados y las que nos enseñan a cómo recibir y manejar los beneficios pasados, presentes y futuros de nuestra salvación, manteniendo una vida de obras espirituales activa en todo lo que hagamos para que la gloria sea de Dios solamente y nuestra salvación sea ejercitada por nuestra ocupación de ella. Finalmente, trabajando hacia una vida espiritual en Cristo Jesús, fortalecemos nuestra fe, empoderamos los beneficios de nuestra salvación y forjamos un carácter como el de Cristo, quien vivió una vida activa haciendo las obras que el Padre le mandó a hacer, beneficiándose del reino que representaba y recibiendo el galardón por su fidelidad, búsqueda y constante ocupación en los asuntos del reino que habría de heredar. ¿Queremos nosotros heredar ese mismo reino? ¿Queremos ser coronados con esa misma corona? ¿Queremos recibir el mismo galardón que recibió Cristo? Entonces, trabajemos nuestra salvación activamente, con fe en Jehová Dios, con obras que den gloria al Padre y con la búsqueda de profundidad espiritual para una mayor y más poderosa relación con aquel que es la puerta al reino eterno de Dios que heredaremos si nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. No porque la podamos perder, sino por el precio tan grande que Cristo pagó por ella y por lo grande de los beneficios que posee. Si así lo hacemos, entonces viviremos una vida más que maravillosa. Dios te bendiga y adelante en la fe.